Ah,
sé si estamos grabando, ¿no? Alicia. Bien. No sé si se está transmitiendo, sí, está todo Se perfecto. está transmitiendo por YouTube, Muy bien. no estamos grabando. Bueno, bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos, es un gusto recibirlos en este panel que, como ustedes saben, está dedicado a los problemas que tienen que ver con traducir la Edad Media en el siglo XXI. Y que de alguna manera está concebido pensando en la amplitud que tiene el trabajo en el Instituto de Filología, que no es un instituto que se limite a la cultura hispánica o a los temas más lingüísticos, gramaticales, sino que tiene realmente una gran amplitud, y dentro de esa gran amplitud está pensado la inclusión, en este caso, como de acuerdo con lo que van a ver en este panel, de varias, aparte de un problema teórico, como es el problema de la traducción, de literaturas que corresponden a distintos ámbitos y distintos periodos. En ese sentido, mi primer saludo, y realmente es un gusto para mí, presentar a la profesora Mercedes Salvador, de la Universidad de Sevilla, que es una especialista en los temas vinculados con la traducción del inglés medio. Así que vamos a darle paso, en primer lugar, vamos a darle la palabra a Mercedes. No sé si nos estás escuchando bien, Mercedes. Sí, os estoy escuchando perfectamente. Bueno, Estoy con mi... encantada. Es un honor realmente presentarte. El tema de la comunicación de Mercedes, ya mis papeles han ido de un lado para el otro, pero es la técnica del traductor, del fisiólogo, del Exeter Book. Yo no voy a dar más detalles, teniendo aquí el honor de tener a una especialista como la profesora Salvador. Muy bien, muchas gracias. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Lo ven bien? Y me escuchan bien, ¿no? Bueno, pues voy a comenzar diciendo que para mí es un gran honor participar en este centenario, en esta actividad que conmemora el centenario del Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas, doctor Amado Alonso, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y, por supuesto, quiero dar las gracias para empezar a las doctoras María Dumas y Susana Artal por haber tenido el detalle de haberme invitado a este evento que han organizado. Pues voy a dar comienzo explicando que el trabajo que voy a presentar hoy tiene mucho que ver con lo que se plantea un traductor también en la Edad Media. Igual que ahora, pues se plantea la dificultad de traducir un texto medieval, y lo mismo se planteaban en el pasado para ver cómo podían traducir un texto del latín al inglés contemporáneo de ese momento. Es en lo que me voy a fijar precisamente. Para ello voy a comenzar haciendo una breve presentación de lo que es el fisiólogo, porque ya me consta que ustedes saben que se trata de un tratado que describe principalmente animales, tiene su origen en la antigüedad tardía. Se supone que la primera versión se hizo en griego en torno al siglo II o III de nuestra era. Se tradujo luego al latín en el siglo IV, y de ahí surgen lo que son las tres ramas principales, de las que yo solamente voy a tratar la versión I griega, que es la más cercana al texto griego, porque va a ser la que más se utiliza en el periodo medieval temprano. Con posterioridad, la que se va a imponer es precisamente la versión B, que es de la que surge luego el bestiario, que va a tener tantísimo éxito. El Exeter Book o libro de Exeter
con el que llevo trabajando muchos años. Es una antología muy famosa que incluye un buen número de poemas en inglés antiguo. En su estado actual tiene 123 folios, aunque se sabe que se han perdido unos cuantos. El códice incluye obras de tema religioso, como ahí tienen ya un listado: Christ, Juliana, alegorías sobre temas zoológicos, como es el caso del fisiólogo que vamos a tratar. El manuscrito ofrece también una serie de textos sobre temas de carácter elegíaco, como por ejemplo The Wanderer, The Seafarer, y ya por último un grupo de poemas que pertenecen al género sapiencial, entre los que se encuentran pues, la colección de adivinanzas final. Los poemas incluidos en el Exeter Book son de autores desconocidos, pero sabemos que al menos de uno, porque firmó con un acróstico en runas, que es lo que están viendo ustedes en pantalla, y concretamente en 2 poemas del Exeter Book, en otros 2 poemas del Vercelli Book también, que es otro manuscrito. Lo único que sabemos es que pudo haber sido un poeta activo entre el periodo que va desde el 750 al 850. Esto es así porque no se ha podido averiguar nada más. Prácticamente lo que tenemos es el nombre del poeta y lo que se ha hecho un estudio de las 4 obras que están firmadas, 2 de ellas en el Exeter Book. Antiguamente se pensaba que todo lo que está en el Exeter Book estaba hecho por Cynewulf. Hoy en día ya no se sabe, se actúa con mayor prudencia y se asume que solamente son las 2 obras que están firmadas por él, las que tienen en la foto del manuscrito. En cuanto a la fecha del manuscrito, también hay otro debate, porque como todo lo que es importante, pues siempre es muy debatible. Se ha pensado que puede haber sido producido en torno al año 950 y 990. El sitio de su origen es también otro problema. Se ha propuesto Exeter, Crediton, Glastonbury, Canterbury en Inglaterra. Ahora les voy a hablar sobre el fisiólogo de Exeter. Este es el comienzo, como lo ven en el manuscrito, en el folio 95 verso. Se sabe también que la fecha es bastante temprana, posiblemente la propia fecha en la que Cynewulf estaba activo, en torno al 750-850, y consta solamente de 3 capítulos, algo que es absolutamente anómalo en el caso del fisiólogo. Estos 3 capítulos se llaman editorialmente en inglés The Panther, The Whale and The Partridge. A pesar de su brevedad, esta compilación tiene mucha lógica. Por una parte tenemos la pantera, que es el comienzo, y la ballena, que suelen aparecer en el fisiólogo tradicional como un par temático, digamos, porque una representa a Cristo, la otra representa al demonio. Hay muchísimo debate sobre cuál puede ser el tercer animal. Normalmente lo titulamos de Partridge, la perdiz, porque la secuencia ballena, pantera, perdiz es la típica en los manuscritos medievales, pero no se ha podido afinar mucho más porque la hermeneia, la parte final en la que se hace la discusión exegética, pues es muy libre con respecto al modelo latino. En cuanto a la pantera, que es el primer capítulo, el Exeter Book nos presenta esta versión inglesa, que es la que yo voy a trabajar para la traducción. Al principio fui muy ambiciosa, quería tratar o sea, por lo menos los capítulos que están completos, la pantera y la ballena, pero al final decidí solamente la pantera, porque no daba tiempo a más. La descripción que encontramos en el fisiólogo tradicional no tiene mucho que ver con la pantera real. Se dice que es un animal muy bello, con un pelaje multicolor, lo que representa además la diapositiva, que es del bestiario, porque solamente tengo una imagen de la pantera en el fisiólogo, que verán a continuación. Se dice que es muy amigable, nada que ver con la realidad, y que le siguen todos los animales, menos el dragón, la serpiente, que es lo que está a los pies de la pantera que ven ustedes ahí. A continuación se habla de su comportamiento. Se va a dormir a su guarida, después de haberse saciado con abundante comida, y al tercer día emite un sonido muy dulce y emite un aroma, que es lo que ven también representado en la pantalla, esas rayitas que salen de la boca del animal. Y se nos dice que con la hermeneia, que es la parte interpretativa que sigue a continuación, nos deja claro que este animal es un símbolo de Cristo, de la resurrección concretamente. Al igual que la pantera, la divinidad de Cristo
viene representada por la belleza física. El sonido y el buen olor, a su vez, representan el mensaje, el evangelio, que transmite a todo el mundo. Y los animales que siguen a la pantera son los creyentes que siguen a Cristo. El dragón, que es el único que permanece al margen, como ven ustedes ahí en la imagen, se entiende como el demonio. El carácter poco convencional de la obra inglesa se pone pues de manifiesto desde el comienzo, ya que ningún otro fisiólogo ofrece este animal como primer capítulo. Lo normal es que sea siempre el que abre es el león, y la pantera es el capítulo 29, como verán en la versión Y, que es la que voy a utilizar como modelo. No obstante, la mayor parte del contenido de The Panther se ajusta al relato típico que se transmite en las versiones latinas tradicionales. Si bien cabe decir que se trata en realidad de una adaptación poética más que una traducción. Y espero poder ilustrarlo con los ejemplos que voy a analizar a continuación. Todas las citas son de la edición de Carmody, que bueno, tengo un listado de las referencias al final de esta presentación. Y esta es la única ilustración de las que les hablaba, que es la pantera del fisiólogo de Berna. Es muy temprano, este texto es del 830, y como pueden ver, pues ahí se ve las motas que representan lo coloreado del pelaje del animal, la boca abierta, que es lo habitual, y los animales que se sienten poderosamente atraídos por este animal. Y lo que nos dice es que es amiga de todos los animales, pero que es enemiga del dragón. Y lo que nos da la versión inglesa es esto que tienen ustedes aquí. El animal se llama pantera, tal y como los hijos de los hombres, aquellos que son cultos, nos han dicho en sus escritos sobre este caminante solitario. Es amigo de todos, generoso en dones, excepto con el dragón. Y esta va a ser la dinámica del adaptador inglés. Tomará lo esencial de la fuente latina y lo expandirá a su conveniencia. Por ejemplo, cuando se refiere al nombre del animal, no sé si ustedes lo ven en pantalla, el texto en inglés antiguo, yo he señalado en naranja lo que voy a citar a continuación, cuando dice los hijos de los hombres, que es una referencia poética habitual a los seres humanos, que es Nida Bearnum, que se definen como sabios, Ongeritum que es otra fórmula muy típica. A continuación se añade la idea de que es una criatura que vaga solitaria, anstapa, como pueden ustedes ver en el verso 15, y se nos dice también, y esto entronca directamente con la tradición elegíaca anglosajona, con la figura del exiliado, de Wanderer, que también precisamente está en el Exeter Book. Además incorpora la frase Dugutha extig, que significa en el 16, en el verso 16, que significa que es un animal generoso. Con esto último se puede ver de nuevo una pincelada típicamente anglosajona. La pantera, como líder de todos los animales, viene personificada como el señor del comitatus, que es la palabra que utiliza Tácito en la Germania para referirse a la banda de guerreros. En la tradición germánica, el líder tiene que ser pródigo con sus guerreros en la distribución de las riquezas que se obtienen en una batalla. Se percibe, por tanto, la influencia de la poesía heroica contemporánea, que seguramente estaba en su apogeo en el momento en el que se hizo esta adaptación. Con esto pueden ver que el poeta inglés no tiene la más mínima intención de traducir. Más bien lo que quiere hacer es adaptar la fuente latina original a la convención poética al uso. Eso sí, sin saltarse ni una sola de las características principales que vienen en el modelo. La descripción física de la pantera que viene a continuación en el fisiólogo latino también puede aportarnos una idea de cómo se genera esta adaptación inglesa. Ahí tienen ustedes que es multicolor, como la túnica de José, y hermoso. Y ven en esta representación también del bestiario esas rayas de distintos colores. Ahí también lo pueden ver en latín. Es animal quod dicitur pantera, varium quod colorem y speciosissimum. ¿De acuerdo? O sea, las dos palabras claves, varius y speciosus. Esta parte se basa en esa interpolación que ven ustedes, túnica Joseph, del Génesis 3, 37:3. Era la tradición que había en la Edad Media de que José, que era este personaje del Antiguo Testamento, que es el hijo favorito de Jacob, porque nacen cuando Jacob es ya muy mayor, y la túnica también, como pueden ustedes ver, que viene en la Vulgata, túnicam polimitam,
que significa que está hecha con múltiples hilos de diferentes colores. Y eso es precisamente lo que tienen aquí en la Biblia de los cruzados, ¿no? Cuando posiblemente es el primogénito, Judá, que está enseñando la túnica ensangrentada para darle la prueba de la muerte de José a su padre. Y esto se traduce de esta manera. Es un animal curioso que brilla maravillosamente con todos los colores. Así los hombres santos de espíritu dicen que la túnica de José estaba hecha de varios tintes de colores cambiantes, de los cuales cada uno brillaba más y aún de forma más singular que el otro a los ojos de los hijos de los hombres. El color de esta bestia, reluciente por la variedad de colores, más fulgurante y más luminoso, luce así de espectacular hasta el punto de que cada color brilla más glorioso y aún más hermoso que el otro con sus adornos, continuamente de forma extraordinaria. La adaptación anglosajona constituye sin duda una ampliación sorprendente de la escueta fuente latina que acaban de ver. De hecho, en la Alta Edad Media no encontramos en Europa ningún otro caso en el que haya una traducción tan libre como la del Exeter Book. La pantera se presenta pues como un animal tan excepcionalmente bello como se refleja, por un lado, en el uso repetitivo de términos vinculados al campo semántico de lo maravilloso. Ahí tiene la diapositiva en amarillo, todo lo que tiene que ver con ese campo semántico. Por otro lado, por la notable profusión de léxico relacionado con la belleza de la pantera, todo ello en azul. Y por último, por los términos que tratan de presentar la luz o el brillo que emite la piel del animal. Todo esto lo he puesto en verde. Y vean ustedes que además incluso se presentan los mismos adjetivos dos veces. Schöne, schönra, en el verso 19, 26, que es lo mismo, pero en comparativo, berochta, lichte, lixed, que es el verbo para decir que brilla. Tengan en cuenta que todo esto, que implica tres campos semánticos distintos, lo maravilloso, lo bello, lo brillante, es la amplificación del latín que hemos visto antes como varius y speciosus. Se preguntarán, ¿qué sentido tiene expandir de una manera tan barroca, tan hiperbólica, la cuestión de la belleza de la pantera? Pues bien, en un plano literal, la descripción hace alusión simplemente al pelaje extraordinariamente bello y brillante del animal, pero como remarca, como señala Anne Lessard, al mismo tiempo sirve para transmitir la exégesis tradicional del fisiólogo, en la que se simboliza la cualidad humana que Cristo adopta cuando asume la forma de hombre. Es decir, esa carne que se pone Jesús como si se tratara de un ropaje es de una belleza inconmensurable. Es por eso que el autor anglosajón se toma tantas molestias para expresar la idea, un tanto compleja, de la encarnación. Además, como señalan Letson y Anderson, el poeta también introduce así el concepto de claritas, la belleza divina, que se utiliza con frecuencia para referirse a Cristo y a los santos. La alusión a la túnica de José, que pueden ustedes ver en el verso 21-22, por tanto, está claramente en línea con esta misma idea, ya que consigue poner el foco en el concepto de la hermosura que tradicionalmente se asociaba a la figura de José en el Antiguo Testamento y que igualmente apunta al alter ego tipológico de Cristo. A continuación vamos a analizar otro pasaje. Si ha comido y está satisfecha, la pantera se duerme enseguida en su guarida y al tercer día se levanta de su sueño, igual que nuestro Salvador. Esto en inglés se presenta de esta manera: cuando toma el alimento, regocijándose con la abundancia del banquete después del festín, busca un lugar de descanso, un sitio secreto bajo las cuevas de la montaña. Allí el guerrero de la nación, se está refiriendo a la pantera, duerme en un letargo, vencido por el sueño, durante el espacio de 3 noches. Entonces el valiente, también la pantera, dotado de fuerza, se levanta enseguida del sueño al tercer día. De nuevo tenemos una serie de elementos narrativos básicos procedentes de la versión latina, que se expanden de una manera sustancial en la versión inglesa. Así, el verbo manducaverit del latín se ha traducido como fodor cille, que lo tienen ustedes ahí en el verso 35, y la frase fülefayen también en el 35, que corresponde esta primera parte, obviamente saturatus fuerit, cuando se llena de comida.
Como de costumbre, el poeta anglosajón amplía la parca descripción del modelo latino, haciendo hincapié en la forma en la que la pantera se ha saciado con creces. Esta digresión del banquete, al igual que la caracterización de la pantera como un líder guerrero, vean ustedes Theo Huiga en el verso 38, Ellenroth en el 40, debe entenderse como una nueva pincelada heroica. Estas ideas dan sentido a su vez al concepto del banquete, que forma parte de la convención retórica del hall. El hall, entiéndase como el edificio de madera en el que se hacen las celebraciones en la comunidad, que da también la idea del Valhalla, donde está Odín celebrando con los caídos en combate. La celebración de este combate es con los guerreros, los miembros del comunitatus, y está presidida por el señor, el líder. Pero al mismo tiempo, la imagen sugiere implícitamente la última cena de Cristo. Las connotaciones alegóricas que están presentes en la fuente latina de manera sutil, por tanto, se reproducen cuidadosamente en el pasaje en inglés antiguo. La imagen de la pantera entrando en su guarida aparece en la fuente latina con la palabra fowea, si se acuerdan ustedes. Y esa palabra también está presentada en el Dictionary of Medieval Latin for British Sources en la entrada 3 como el abismo, la fosa del infierno. También la acepción número 6 es la tumba. El equivalente anglosajón está en la frase Underdumfsgraven, ¿vale? Que está en el verso 37, que es el sitio escondido entre las cuevas de la montaña. Quizá esa referencia que no aparece en el latín, para mí sugiere la anacoreta, en el contexto monástico en el que surge toda la poesía del Exeter Book probablemente. Lo mismo sucede con la frase raste sechez, que está en el verso 36, que evoca igualmente la tumba de Cristo. De hecho, Anne Squires, que es la editora del Physiologus en antiguo inglés, nos dice que también hay un poema que se llama The Descent into Hell, que allí también se hace una alusión directa a la tumba de Cristo, precisamente con esta frase. A su vez, esta imagen enlaza con el uso anterior de Fühle en el 35, que juega con la idea de la muerte, como señala Squires. En inglés contemporáneo todavía se puede decir que un animal has had its fill, se ha llenado hasta arriba de comida, y file también significaba en inglés antiguo, filo, la destrucción, la muerte. Por otra parte, lo que en latín teníamos como ilico dormit, que se traduce al inglés antiguo como sneome of slape, que lo tienen ustedes en el último hemistiquio, en el 42, el adverbio sneome, que significa inmediatamente, traduce la idea de inmediatez, aunque se aplica al despertar de la pantera y no al sueño, como en la fuente latina. Esta leve modificación textual tiene mucho sentido. No estamos viendo el texto latino. No, el latino no, estamos viendo en inglés. Ahí, pero ella se está refiriendo al latino. Ahí está ¿no? en latín, pero lo estoy refiriendo de memoria. Perdón. Y ahí lo tienen ustedes en inglés. ¿Vale? Entonces ahí tienen la idea de lo que les estoy comentando, que hay un leve cambio que está haciendo el traductor a propósito, pero para mí tiene mucho sentido porque hace hincapié en el concepto de la resurrección. Sugiere la idea de que la pantera se despierta de inmediato, ya que alude directamente a que Cristo resucita pronto. Y para mí tiene mucho más lógica, es mucho más lógico que diga que duerma, que duerme, que muere inmediatamente. Es decir, que el adaptador inglés conscientemente mejora la fuente latina, reforzando la idea alegórica al cambiar de sitio el adverbio. La versión latina continúa con el relato del modo en el que el aroma y la voz de la pantera llegan a todas partes. ¿De acuerdo? Aquí dice, al oír su voz, los que están lejos y los que están cerca siguen el buen olor de su voz. Esto es también otra interpolación que utilizan en el fisiólogo latino de los Efesios, de la carta a los Efesios. Aquí tienen ustedes la traducción. Es que me costaba mucho trabajo poner el latín y el inglés a la vez y pensé que era mejor de esta manera. Entonces, desde las ciudades y los tronos reales, en inglés antiguo la traducción, las muchedumbres de hombres, multitudes de personas, guerreros con lanzas,
recorren los caminos en tropas, movidos por la prisa. Esa prisa tiene mucho que ver con esa alusión anterior, ílico, que era el adverbio que se utilizaba en latín y que se corresponde perfectamente con sneome, el adverbio que se utilizó antes, ¿no? De la misma manera que esa resurrección de Cristo se produce de forma inmediata, inmediatamente todo el mundo acude a esa llamada. Así sucede exactamente con los animales que van hacia el mismo olor, tras esa voz. Pues, como pueden ver, en este pasaje se utiliza la variación, la variatio, que es un recurso muy típico de la poesía anglosajona y contribuye eficazmente a transmitir la idea de la cantidad de seguidores que tiene la pantera. Eso en inglés antiguo lo tienen ustedes ahí como Beornthreat Monig, que significa literalmente los grupos de personas. Folkathrisum, lo mismo, grupos de gente. Eorde Custum, que significa también el grupo, la banda de guerreros. Y ya por último se me olvidó señalar Dareth Lakende, que significa las personas que van con la lanza en el verso 53. Es decir, una variatio que tiene 4 componentes. Tan solo, y curiosamente en la fuente latina, que vuelvo para atrás y ustedes la ven, ahí no hay ninguna alusión a los seres humanos. Tan solo se dice que los que están cerca, que se interpreta como los creyentes, y los que están lejos, que se interpreta como los que son los no creyentes, los pecadores, personas de otra religión que no seguirían a Cristo, pero que igualmente están expuestos y pueden llegar a percibir este mensaje. Vean ustedes también en la imagen cómo se esmera el ilustrador para poner esa salida de ese hálito, ese aliento tan maravilloso de la pantera y todos los animales que se salen incluso del recuadro, como pueden ver, ¿no? Y cómo acuden en masa a la voz de la pantera, que es el Evangelio, ¿no? La explicación de esa digresión tan notable en la versión inglesa se explica por el interés que tiene el poeta de poner en valor la tradición poética contemporánea. La pantera es el líder del comitatus, está clarísimo, por eso se hace explícita la referencia a los seres humanos que van detrás de la pantera. Y ya por último las conclusiones, me disculpan que me estoy pasando ya del tiempo. El capítulo de la pantera del fisiólogo de Exeter ilustra por tanto la técnica de traducción que aplica el autor inglés. Como han podido comprobar, el texto se ajusta en todo momento al modelo latino. Se respetan todos los datos principales que nos da la fuente. La pantera es amiga de todos los animales, excepto del dragón. Su pelaje es multicolor. Tras saciarse comiendo, duerme durante 3 días, se despierta emitiendo un sonido y un aroma que atrae a las demás criaturas poderosamente. No obstante, amplía y mejora todo aquello que puede servir para reforzar el componente alegórico que también está presente en el texto latino, y sobre todo para señalar el significado, que es la resurrección. Además, no duda este autor en adaptar el contenido de la fuente latina a la retórica convencional, de modo que la pantera se convierte en el líder del comitatus, y para ello el autor hace uso de recursos estilísticos propios de la poesía anglosajona contemporánea, tales como la repetición, la hipérbole y la variatio. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Bueno, ahora pasamos, ahora la palabra la va a tener María Dumas, a la que todos conocen. Su comunicación, María, vas a decir vos directamente el título, que espero leer. Dichos y proverbios en Hipomedón de Rotterdam, estrategias de traducción. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, es una alegría, un honor, y agradezco la participación en este panel sobre traducción en el marco de las celebraciones del centenario de este instituto, un instituto que tiene una tradición muy extensa y muy rica de traductores y traductoras, bueno, empezando por el propio Amado Alonso, como nos comentaba Emiliano en el primer panel, María Rosalida, Raimundo Lida y nada menos que Ángel Batistes. Para hoy traje algunas reflexiones sobre la traducción de proverbios,
que en realidad surgieron a partir de una experiencia muy práctica, muy precisa de traducción, que fue traducir Hipomedón, un román de Hugues de Roteland de alrededor de 10.500 versos. Son versos octosílabos pareados que escribió Hugues de Roteland justamente en Inglaterra, en francés anglonormando, hacia 1180. Hipomedón es un román y es al mismo tiempo una reescritura paródica del género. Uno de los aspectos que más se han comentado en relación con este autor es su propensión a utilizar y al mismo tiempo distorsionar las convenciones del román, introducidas unos años antes por autores del román antique, como Benoît de Saint-Maur, los autores del román de Eneas y de Tebas, y autores del román bretones como Tomás de Inglaterra y Chrétien de Troyes. Hugues de Roteland es un escritor incómodo que desafía constantemente las expectativas del lector. Para darle solo un ejemplo que nos permite captar un poco la tónica del texto, Hipomedón narra una historia de amor cortés, que acaba, como es de esperar, con la unión de los amantes en matrimonio, pero a ese final modélico Hugues agrega una nota procaz sobre la actividad sexual de los recién casados. Ahí la pueden leer, por pudor no la leen. Ahora se aman con una pasión tal que follan todo el día. Yo la leo para... ¿No llegan a leer? Paso las... Hay distintos anteojos, distintas necesidades de anteojos. Ayer. Bueno, los saltos de registro de este tipo son constantes en la obra de Hugues y plantean un desafío no menor para la traducción. En esta charla decidí enfocarme en saltos un poco menos brutales, pero igualmente problemáticos para el traductor o la traductora, como son los proverbios y las expresiones proverbiales que intercala a todo cada rato en su narración y que amplían y diversifican de manera bastante considerable la factura discursiva del román. Entonces, primero, apoyándome en estudios paremiológicos recientes, voy a intentar delimitar el concepto de proverbio como unidad lingüística y describir también los rasgos más característicos del proverbio, para después, en un segundo momento, presentar algunas estrategias de traducción. En el campo de la paremiología es célebre esta cita, bastante pesimista, de Archer Taylor, que en un libro fundante de 1962 afirma que en realidad no tiene ningún sentido definir un proverbio porque es algo demasiado difícil y que en el fondo todo el mundo sabe lo que es. La costumbre en realidad es citar este pasaje de Taylor para luego proceder a ensayar igualmente una definición bajo el amparo del derrotismo del maestro. Voy a respetar esta tradición tomando una definición, o más bien una descripción reciente de los rasgos más característicos del proverbio que ofrece Neil Norrick en 2014, como resultado de una revisión de los diversos ejes y enfoques a partir de los cuales se abordó el estudio de este concepto durante las últimas décadas. Pero antes de citar esta definición de Norrick, me parece productivo examinar los criterios que considera el investigador para arribar a esa definición y, mediante algunos ejemplos, evaluar de qué manera y hasta qué punto esos criterios pueden ser útiles para analizar y acotar el repertorio de proverbios de Hugues de Roteland, y además para tomar decisiones de traducción. Los ejes en los que se apoya Norrick entonces contemplan, en primer lugar, la identificación del proverbio como una enunciación completa y autosuficiente, lo cual permite diferenciarlo de otras expresiones idiomáticas. Por ejemplo, hacia el final de la obra, un personaje hace referencia a cómo Hipomedón engañó al rey haciéndose pasar por un caballero cobarde, y dice: luego en Palermo a vuestro tío le vendió gato por liebre. Tanto la expresión anglonormanda original, literalmente vender vejigas por faroles, como la expresión castellana que utilicé para traducirla, ya veremos con qué fundamentos, en realidad no pueden catalogarse como proverbios porque no se sostienen por sí mismas, es decir, su uso, en cada uso, se suplementa un sujeto y un objeto indirecto, que corresponden al burlador y al burlado. En cambio, en el siguiente caso, dicen que la ocasión hace al ladrón, la enunciación sí es autosuficiente y nos encontramos en lo que Norrick catalogaría como un verdadero proverbio.
Ahora bien, estas frases o expresiones proverbiales comparten con los proverbios ciertos rasgos, como el carácter tradicional y también la tendencia a utilizar recursos poéticos y lenguaje figurado, y en ese sentido plantean desafíos similares para su traducción, con lo que voy a considerar algunos ejemplos, como el que cité recién, que voy a analizar con más detalle más adelante. Un segundo criterio identificador es la naturaleza tradicional del proverbio, el hecho de que sea anónimo, de que no tenga una fuente identificable y sobre todo que esté en circulación en una determinada comunidad lingüística. Al trabajar con textos antiguos, perdida todo registro del habla, la identificación de un proverbio como tal se basa esencialmente en las compilaciones más o menos contemporáneas del autor, como son los proverbios de Villano, la versión anglo-normanda de este texto medieval, fue editada recientemente por Keith Busby, o también compendios modernos como los de Morawski y Singer. Más allá de la utilidad de estos compendios para acotar el corpus de proverbios, tomar conciencia de este factor, tomar conciencia de la tradicionalidad del proverbio, de su circulación en una determinada comunidad lingüística, fue determinante, en mi caso, para evaluar distintas alternativas de traducción en los casos en los que más de un proverbio traducía el contenido semántico del proverbio original. Por ejemplo, la orgullosa, después de que se entera de que perdió a su amado, se lamenta y dice: ahora comprendo que no es broma, más vale pájaro en mano que 100 volando. A pesar de que la correspondencia casi literal que ofrecía la segunda alternativa, más vale un toma que 2 te daré, ahí tienen el texto anglo-normando, no lo voy a leer porque se haría demasiado largo. Bueno, existía esta otra correspondencia más literal, pero privilegié un proverbio que fuera reconocido y utilizado por la comunidad lingüística en la que iba a circular esta traducción, ¿no? Basándome en principio en mi propia experiencia como hablante del castellano, y también dada la amplitud y diversidad de esta comunidad lingüística, en otros recursos como el marcador de uso del refranero multilingüe, ¿no? Donde aparece que este refrán está prácticamente, ya no se emplea hoy en día, con respecto a más vale un toma que 2 te daré. Mientras que más vale pájaro en mano que 100 volando es muy utilizado. Tercer criterio de definición de Norwich: el proverbio suele ofrecer una observación general sobre situaciones recurrentes, por lo que a veces se desliza hacia lo didáctico moralizante. Esta tendencia puede ser más o menos pronunciada y en verdad depende en gran medida del contexto en el que se inserta la locución. En el siguiente pasaje, por ejemplo, el narrador comenta y aprueba la decisión de la orgullosa, la heroína del Román, de postergar su matrimonio, señalando la correspondencia entre la conducta de la doncella y la sabiduría popular. Dice: bien habéis oído todos que las prisas son malas consejeras. Sin ser un comentario netamente prescriptivo, la inserción del proverbio busca calificar o autorizar un curso de acción. Pero hay otros casos, en cambio, donde se trata simplemente de una observación general que tipifica la conducta de un personaje en determinadas circunstancias, ¿no? Quien bien ama, tarde olvida. El último criterio de identificación de proverbios que considera Norwich es el formal. Los proverbios pueden utilizar lenguaje figurado y a menudo se valen de una serie de artificios poéticos que facilitan su memorización, como la rima, la literación, repeticiones y paralelismos. Desde el punto de vista sintáctico son frecuentes los hipérbaton, las estructuras binarias y las construcciones arcaizantes, como el uso de pronombres relativos sin antecedentes o la ausencia de artículos. Incluí acá en el PowerPoint algunos ejemplos castellanos bastante difundidos de proverbios para ilustrar estos recursos, pero después me voy a detener en este aspecto con más atención en relación al problema de la traslación de estos artificios de una lengua a la otra. Entonces, considerados todos estos diferentes ejes y enfoques en torno a los proverbios, Norwich arriba a esta definición, que cito aquí in extenso a modo un poco de recapitulación, antes de pasar a evaluar las estrategias de traducción de los proverbios incluidos en Hipómedo.
Dice Norvig, solemos llamar proverbios a unidades recurrentes, concisas, a menudo formulaicas y o figuradas, bastante estables, generalmente reconocibles, que se usan para formar una enunciación completa. Los proverbios hacen afirmaciones apodícticas como money talks, o evocan un escenario aplicable a un rango de situaciones análogas. The two strokes fell great oaks. Al ofrecer respuestas prefabricadas para tipos recurrentes de situaciones, los proverbios parecen sugerir evaluaciones particulares de un curso de acción, lo que resulta en la tendencia didáctica que se les suele atribuir. Bueno, como habrán notado ya en los ejemplos que fui citando, la traducción de los proverbios plantea distintos desafíos y distintos problemas. Siguiendo a Stella Tanin, identifiqué 4 escenarios posibles. En principio, los proverbios que son iguales en las 2 lenguas, ¿sí?, a lo que llamo una correspondencia total. En segundo lugar, los proverbios que son semejantes, hay una correspondencia parcial, formal o semántica, puede haber una diferencia menor de forma o una diferencia menor de significado. El tercer escenario es el de los proverbios que tienen el mismo sentido en las 2 lenguas, pero que son notablemente distintos en cuanto a su forma. Y por último, los proverbios que no tienen una correspondencia en la otra lengua. Esta clasificación de proverbios en estas distintas categorías es el resultado de un trabajo previo de búsqueda, que se basó por un lado en mi competencia paremiológica, que confieso que era bastante limitada, y que suplementé y reforcé mediante la consulta, por un lado con colegas, agradezco acá a Lidia Amor por sus aportes durante el proceso de traducción, y por otro lado, me apoyé en compendios monolingües y bilingües, en especial en el refranero multilingüe que les mencionaba antes, de Sevilla Muñoz y Zurdo Ruiz Ayúcar, que como está en línea y tiene un buscador tanto por palabra como temático, facilita mucho la recuperación de proverbios. Además, cada ficha ofrece información adicional, como la explicación del proverbio, que no siempre es tan transparente, y además se proporciona la idea clave, algunos sinónimos, variantes, y lo que les comentaba antes del marcador de uso. Bueno, los 2 primeros escenarios que les comentaba, de la correspondencia total y la correspondencia parcial, no plantean quizá tantos problemas, una vez que sí se encuentra esa correspondencia, que tampoco es tan fácil, sobre todo tratándose de textos antiguos. Estos tipos de correspondencias son más usuales en lenguas que son próximas, como son el francés y el castellano. Estaríamos frente a una correspondencia total o literal cuando coinciden tanto el sentido como la forma, ¿sí?, como en este caso que ya cité antes, quien bien ama, tarde olvida. Tanto en francés antiguo como en castellano, la idea es la misma, pero además se expresa mediante los mismos recursos, de pronombre relativo sin antecedente, como les decía, que es una marca frecuente de la retórica proverbial, y la organización simétrica de los sintagmas, ¿no? Bien ama, tarde olvida, con un adverbio antecediendo al verbo. A veces, de una lengua a otra, la idea general del proverbio es la misma, pero varía algún detalle semántico o formal. Este sería entonces el segundo escenario. Veamos 2 ejemplos distintos con grados y tipos diferentes de diferencia, justamente. En primer lugar, este que les cité antes también, dicen que la ocasión hace al ladrón. En el primero, en este caso, el contenido semántico y la sintaxis son idénticos, pero en castellano se agrega el efecto de la rima, ¿no?, que no está en el francés. Entonces ahí tenemos una diferencia formal. En este caso, en el segundo caso, bien dice el sabio autor que cuando viene un mal, otros trae atrás. Las diferencias son un poco menos sutiles. Desde el punto de vista léxico, la connotación del dolor o la desdicha en francés se sustituye por una idea más general de mal en castellano, y además en lugar de muchos aparece el adjetivo otros. Sin embargo, en ambas lenguas el proverbio presenta una estructura binaria,
la organización sintáctica es semejante, con una subordinada temporal seguida por la cláusula principal. Estas semejanzas quizá resultan más notorias a la luz de otras alternativas de traducción que pueden contemplarse para, digamos, sobre todo por su proximidad semántica, como es el proverbio "las desgracias nunca vienen solas", ¿no? Que está bastante más difundido, de hecho, en castellano. Optar por esta otra traducción nos situaría ya en el tercer escenario. El sentido, en líneas generales, coincide, pero la forma en que se expresa es notablemente diferente. Este es el escenario que me resultó más problemático porque se presta a diferentes estrategias de traducción, y me parece que es interesante conceptualizar y analizar estas distintas estrategias. Antes de revisarlas, un breve comentario sobre la cuarta situación, el cuarto escenario. En este grupo incluyo los proverbios o expresiones proverbiales en francés, para los que no encontré una correspondencia, ni siquiera semántica, en castellano, o las alternativas disponibles omiten o agregan algún elemento. Por ejemplo, dice la gente entendida que quien espera no espera en vano, traduce. Los proverbios castellanos más próximos que pude rastrear, dice la gente entendida: quien espera su bien le llega, a quien esperar puede, alcanza lo que quiere. Estas dos alternativas introducían de manera bastante explícita la idea de una recompensa, ¿no? Su bien, lo que quiere, mientras que la formulación del proverbio francés es bastante más elíptica e indeterminada con respecto a los resultados de esa espera que se recomienda. Por eso mi propuesta en este y otros casos similares fue traducir de forma literal el proverbio francés, intentando recrear sus artificios en la traducción. Aquí el relativo sin antecedente y sobre todo la repetición. Espera, no espera. Volvamos para cerrar entonces al escenario número 3. Esto es, existe una correspondencia semántica absoluta entre el proverbio francés, pero la forma castellana se aparte de manera significativa de la letra. La mayor parte de este tipo de proverbios o fórmulas proverbiales incluidos en este grupo utiliza el lenguaje figurado. Vuelvo entonces al ejemplo que cité inicialmente. Luego en Palermo a vuestro tío le vendió gato por liebre, o le vendió vejiga por farol. Las dos traducciones que figuran allí pueden encuadrarse en dos corrientes alternativas que la traductología ha conceptualizado y descrito como domesticadora la primera o extranjerizante la segunda. La aproximación extranjerizante entiende que la inserción de proverbios equivalentes en la lengua meta es una práctica etnocéntrica que rechaza la extrañeza de la lengua extranjera y lleva a la pérdida de información de la cultura del texto de partida. El proverbio debería ser un espacio para el intercambio y el préstamo, y su importación de la lengua meta mediante una traducción literal ofrecería condiciones para un extrañamiento enriquecedor, como dice Mellonic. La estrategia domesticadora, en cambio, asimila el texto de partida al universo cultural, institucional y literario de la lengua meta. Históricamente, desde los traductores latinos de textos griegos hasta los traductores medievales de textos latinos, este enfoque se asoció con proyectos imperialistas, nacionalistas o en relación con las traducciones de la Biblia, evangelizadores que pretendían acercar las escrituras a modos de comportamiento relevantes para la cultura receptora. Bueno, contra toda corrección política tengo que admitir que mi estrategia de traducción de proverbios en este escenario fue absolutamente domesticadora, pero puedo explicarlo. La decisión se enmarca en un proyecto de traducción para el que busqué, como regla general, conservar en la traducción ciertas marcas características de la poética medieval, como la parataxis y repeticiones, el formulismo, entre otras extrañezas enriquecedoras. Mi propósito fue acercar y exponer al lector contemporáneo una retórica, a un estilo y una sintaxis esencialmente otras, y en sintonía con este enfoque extranjerizante, tal como lo presenta Berman, hacer que el texto traducido sea un espacio en el que la cultura otra no se borre, sino que se manifieste. Hay una cita famosa de Friedrich Schleiermacher, que es un filósofo y teólogo del romanticismo alemán, que me parece que ilustra muy bien la disyuntiva del traductor. Él dice: en mi opinión, solo hay dos posibilidades.
O bien el traductor deja al escritor en paz en la medida de lo posible y mueve al lector hacia él, o bien deja al lector en paz en la medida de lo posible y mueve al escritor hacia él. Y intercala proverbios o expresiones proverbiales todo el tiempo. Importarlos a la lengua castellana actual mediante una traducción literal extranjerizante hubiese requerido atestar el texto de notas explicativas sobre, por ejemplo, los métodos de elaboración de faroles en la Edad Media y por qué pueden confundirse con vejigas. Esta es, de hecho, la recomendación de los representantes de esta corriente. Bueno, preferí dejar en paz al lector en ese sentido y acercarlo en todo caso hacia la lengua del autor, conservando repeticiones, formulismos y ciertas peculiaridades sintácticas. En cuanto a los proverbios, la idea fue más bien recrear el efecto de lectura que producen estas locuciones al desplazar el discurso hacia el registro oral y tradicional. Explicarlos mediante una nota erudita hubiese estado en las antípodas de la recepción contemporánea de sus pasajes del común. Y quiero pensar que Guido Jotelande, que es un escritor que se apropia de personajes de la antigüedad clásica como Hipomedón, Medea, Ismene, Jasón, y en términos traductológicos los domestica a tal punto que reinventa totalmente sus biografías, quiero pensar que Guido Jotelande hubiese estado de acuerdo en que domestique sus proverbios. Gracias. Muchas gracias, María. Vamos a dejar ahora la palabra a Kaila, la más joven del panel, que nos va a hablar acerca de los bestiarios. Bueno, hola. Primero quería agradecer a las organizadoras por haberme invitado a participar. La verdad es un honor exponer al lado de Mercedes y de María. Y bueno, gracias a todos por venir y estar acá. ¿Me ayudas al proyecto? Sí. Eso se va. La comunicación y trabajo de Kaila se titula Erizos y cuerpo espino, traducción de bestiarios medievales. Bueno, hoy voy a hablar de mi experiencia traduciendo algunas versiones de lo que se conoce como el bestiario o el bestiario medieval. Bien. Bueno, un poco ya habló bastante Mercedes sobre esto, pero voy a repasar un poco. Los bestiarios, como seguramente saben o se imaginan, son una suerte de catálogo de seres en los que se da una descripción de la apariencia o costumbres de cada uno y muchas veces una interpretación alegórica de esa descripción. El formato de bestiario aún se sigue utilizando hoy en día con fines lúdicos o en literatura infantil y juvenil, etc. Sin embargo, cuando hablamos del bestiario medieval, estamos hablando de una serie variada de textos que derivan de una fuente griega, que es el Fisiólogo, como decía Mercedes, producida probablemente entre los siglos II y V en Alejandría. Si bien debido a que utilizan este texto como fuente, muchas de las versiones presentan secciones similares, la cantidad total de capítulos varía de una versión a la otra, así que no siempre aparece la misma lista de seres en cada manuscrito. Y digo seres porque los bestiarios medievales incluyen capítulos dedicados también a piedras, muchas veces también a plantas o razas monstruosas. Las bestias, los animales, incluyen por supuesto seres que nosotros hoy consideraríamos monstruos o animales fantásticos, pero bueno, hay que tener en cuenta que para el público medieval, tanto quizás un centauro como un dragón como un león no son animales que existan o no, sino simplemente seres que existen, pueden existir en otro lado. Perdón, sí. ¿no estamos viendo en el YouTube el PowerPoint? Sí. Otra vez. Parece que había otra ventana. Claro, hay otra ventana, hay dos ventanas, después se tiene que cerrar una. Eso. No, eso no lo cierras. Volver a Y compartir había otro que se veía donde te Claro. estábamos viendo la palabra. Exacto. Habilitar la edición, a ver, parece que pasa por acá. Dejar de compartir y buscar de vuelta la... Claro, si no deja de compartir todo. Y Perdón. ahora
Y esa ahí está. Y a ver, ahora volvamos al Zoom. Al Zoom que tenés que abrir ahí donde está Mercedes. Perfecto. Compartir. Ahí en la esquina. Eso es lo que estamos. Ahí, esa. ¿Esto? Sí, esa. Ahí dice aquí. Y ahora Ahí, y ahora Ahora sí. estoy viendo acá. No, Eso se no es lo que estoy viendo yo. No es lo que estoy viendo yo. Ahora, a ver, no, es que ¿ves? Me parece así. Como si hubiese dos, si no, cerrar todos los bestiarios medievales que están dando vueltas. Pero es peligroso, vas a faltar panteras y todo esto, vamos a realmente. Ya ahora volvé a abrirlo. No hay nada abierto, ¿no? No. Volvé a abrir ese. Habilitar edición. Ahí. Ahora sí. Y ahora compartirlo desde el Zoom. A ver si tenemos suerte. Bueno, retomamos. Entraron en la jaula. Finalmente. Bueno, lo que decía recién es esto de que quizás, bueno, justo en esa imagen que elegí está el oso al lado del monóceros, que puede ser como un unicornio. Esto para aclarar que los misterios no son tratados de zoología. Por lo menos el fisiólogo y la tradición más cercana no tienen una intención enciclopédica de describir el mundo natural, aunque después hayan sido reinterpretados por textos que sí la tienen. El fisiólogo y sus traducciones son más bien colecciones de historias que funcionan como un disparador de reflexiones de orden espiritual o moral, historias muchas veces lo suficientemente extrañas como para retener la atención y permanecer en la memoria del lector. Entonces, el bestiario medieval no se trata de un único texto, sino de una serie de escritos que derivan del fisiólogo griego y que van sumando distintas tradiciones textuales que van creando distintas ramas o versiones. Hay muchísima discusión en la crítica acerca de cómo organizar los muchos cientos de manuscritos que se conservan y que presentan variantes más o menos significativas. En la imagen esta, a ver si. En esta imagen estoy siguiendo a Sarah Kay. Igual aclaro desde ya que no estoy mostrando todas las variantes que existen porque son muchísimas más, pero bueno, esto para dar una idea de la inmensa cantidad de textos de los que estamos hablando. Cada uno de estos en general se conservan más de un manuscrito, o sea, no todos, pero son grupos de manuscritos, no son manuscritos individuales. Acá no hice las líneas del epistema porque me parece que simplifica demasiado la situación, porque la verdad es que hay algunos textos que toman más de un texto anterior como fuente, o también hay influencia mutua entre bestiarios producidos en momentos similares. Las 4 versiones con las que yo trabajé son las que están subrayadas, provienen de la tradición textual que empieza con la traducción al latín de la versión I que mencionó Mercedes, y más concretamente a través de lo que se conoce como fisiólogo B, y después el fisiólogo B, que es en latín, se conjuga, digamos, se combina con la tradición de las etimologías de Isidoro de Sevilla y resulta en latín BI. Las traducciones con las que trabajé yo son traducciones francesas, anglo-normandas y picadas, compuestas en el norte de Francia y en el sur de Inglaterra en los siglos XII y XIII. Bueno, los bestiarios fueron libros extremadamente populares en la Edad Media. Hoy en día hay muchos cientos de manuscritos que se conservan. Hay traducciones del fisiólogo a muchísimas de las principales lenguas vernáculas. Se incluyen también traducciones al siríaco, al árabe, al armenio, al antiguo eslavo eclesiástico, etc. La crítica sugiere que algunas de las familias del bestiario, principalmente la segunda familia en latín, se usaba como instrumento de alfabetización en las escuelas, lo que explicaría en gran parte su difusión. Más allá de que tuvo una gran circulación, es un texto que ofrece muchísimas posibles líneas de investigación. Por un lado, permite indagar en el pensamiento alegórico medieval, en la composición y ordenamiento de textos altamente simbólicos. Por otro lado, a través del estudio de las correspondencias simbólicas entre humanos, Cristo, el diablo, etc., con el mundo animal o telúrico, es posible analizar las maneras en las que los autores medievales escribían su relación con los elementos del mundo natural y su lugar en el orden divino de las cosas. Por último, los bestiarios suelen estar, si bien no siempre, muy frecuentemente iluminados.
Cada criatura suele tener determinada tradición pictórica asociada que ilustra alguna o varias de sus características. Esto lo vimos con la pantera, ¿no? También. Esto es importante porque permite estudiar la interrelación entre texto e imagen en un libro medieval, y en particular cómo dos tradiciones, la textual y la pictórica, se desarrollan, acompañan y se influencian mutuamente a lo largo de los siglos. Esto también significa que los manuscritos que contienen bestiarios son muchas veces privilegiados por las bibliotecas e instituciones que los guardan en sus colecciones, y gracias a eso hay muchísimos facsímiles disponibles en línea, lo cual facilita en gran medida su estudio. A pesar de ser por todos estos motivos textos de gran interés para el estudio de la cultura medieval, los bestiarios no cuentan con muchísimas traducciones al castellano, por lo menos no de mi conocimiento. Yo encontré de los que trabajé yo, ¿no? y de la tradición de los que trabajé yo, encontré estos. Son la edición de Redini Guglielmi, editada en Udeva, la de Malaya Echeverría, editada por Ciruela, y una tercera que pensé no mencionar, pero a la vez es interesante, fue publicada por una editorial especializada en libros esotéricos, y el escritor o compilador o traductor, porque no se aclara mucho, es un estudioso de la Cábala. Y esto solo para mencionar que hay quienes siguen viendo el fisiólogo como un instrumento de reflexión espiritual aún hoy en día. Bueno, un primer gran problema a la hora de traducir un bestiario es decidirse por una de las muchas versiones que existen. Como mostré antes, hay muchísimas variantes y cada una tiene méritos y atractivos propios. Incluso acotando el corpus por región, lengua o periodo, es posible encontrarse con más de una tradición textual. Las traducciones modernas resolvieron este problema de distintas maneras. Para la edición de Udeva, Guglielmi optó traducir la traducción al latín más antigua conservada, la versión I, que también es la más cercana, se supone, al texto griego. La edición de Ciruela, la decisión fue no elegir una versión del bestiario, sino una cantidad de seres. Se separaron en 45 capítulos sobre animales, y adentro de cada capítulo se tradujeron como fragmentos de distintas versiones del bestiario. Bueno, el corpus que yo trabajé está compuesto por el capítulo correspondiente al erizo, que es el ser que tienen ahí, en las 4 versiones traducidas al francés en los siglos XII y XIII. Es la Anglo-Normanda de Philippe de Taon, del siglo XII, basada en el bestiario latino BI, la de Gervais, de principios del siglo XIII, producida en Normandía, cuya fuente es el Dicta Chrysostome, ahora muestro enseguida el árbol. El bestiario divino de Guillaume Leclerc, también de principios del XIII, también usa el latín BI como fuente, y finalmente la versión protificada de Pierre de Beauvoir, en dialecto picardo, cuyas fuentes no quedan muy claras, pero podrían ser la versión del latín BI, quizás la segunda familia y otros textos. Ahí es más o menos, o sea, con los reparos que puse antes, sería un poco el esquema de estos textos. Bien, si bien fragmentos de algunos de estos bestiarios están traducidos al castellano en la edición de Ciruela, el capítulo que yo elegí no tiene traducciones ni siquiera parciales del francés al español que yo conozca. Es un capítulo interesante porque es corto, está en las 4 versiones en francés y demuestra algunos de los puntos de los que hablé recién. El hecho de que el bestiario no describe el comportamiento de un animal tal y como es posible observarlo en el mundo, una conexión para nada intuitiva con la metáfora moralizante y una tradición pictórica que se desarrolla en conjunto con la tradición textual. Les voy a leer la traducción que hice del poema más antiguo, que es el Anglo-Normando, para que vean de qué se trata la historia del erizo en el bestiario. Y acá van a notar varios de los criterios de traducción que adopté. Bueno, no se ve nada, pero lo voy a leer. Traté de respetar. No, yo porque están muy aquí. Bueno, obviamente traté de respetar la edición en versos, pero cambié el orden de las palabras y puntuación para que fuera más comprensible. Para los verbos en imperativo preferí usar la segunda persona del plural en subjuntivo, que es lo que me suena más natural a mí como hablante de la variedad de leo. Escuchen del erizo cuál es su significado. El fisiólogo dice de él en su escrito que está hecho como un cerdito y tiene espinosa la piel. En el tiempo de la cosecha trepa la vid, allí donde ve que está el racimo más maduro. Así tira la uva, siéndole muy mal vecino. Luego desciende de la vid y se extiende sobre las uvas. Luego se revuelca encima, redondo como una pelota. Cuando está muy bien cargado, con las uvas ensartadas, de esta manera lleva la comida a sus hijos. Tal es su naturaleza. Esto tiene un significado importante, reténganlo en la memoria. Esta es la descripción, a mí personalmente me parece muy tierna y bastante simpática, y ahora vamos a la interpretación alegórica, que como ya les advertí, no tiene una relación súper intuitiva con esto que acabo de leer. Bien. Por la viña entendemos el hombre de gran inteligencia,
Y por la uva entendemos el alma, verdaderamente. Y por el erizo entendemos el diablo. Por la uva entendemos asimismo la bondad del alma. Sepan que el malvado roba la bondad al hombre y la alegría de la otra vida. Esta es la alegoría. Y eso dice el bestiario, un libro en latín. Nada, a mí personalmente me sorprendió muchísimo, ¿no? que el erizo sea el diablo, pero bueno, tiene un sentido, claramente. En adición al problema que ya mencioné, entonces, acerca de la gran variedad de textos que se agrupan bajo el apelativo de bestiario medieval, hay otros que son comunes a la traducción de textos medievales en general. Sí. En el caso de textos como el bestiario de Gervais, que se conserva en una única copia, es posible consultar el manuscrito si algo no queda claro en la edición moderna que se consulta. Con textos que se conservan en múltiples manuscritos, sin embargo, es más complicado hacer algo así y hay que confiar más en la edición crítica del texto de existir una. En el caso de los bestiarios, la materialidad del texto medieval trae otro problema. Son libros donde la tradición pictórica tiene muchas veces mucho peso y reproducir el texto sin la imagen que lo acompaña achata un producto cultural que debería tener muchas más dimensiones. Esto último, de todas maneras, es debatible, ya que hay muchas copias medievales del bestiario que han quedado sin ilustrar. Las ediciones modernas que mencioné antes resuelven esto de distintas formas. Reproduce todas las iluminaciones de un único manuscrito que seleccionó el editor, que es el bestiario de Oxford, mientras que la de Eudeva acompaña cada capítulo con varias imágenes tomadas de iluminaciones y bajorrelieves medievales de cada criatura. Un problema concreto de traducir un capítulo aislado del bestiario medieval es que el orden de los capítulos acompaña la interpretación simbólica que se le puede dar a cada uno. Hace años que la crítica coincide en que los seres no están ordenados de manera aleatoria y que hay una reflexión detrás del ordenamiento de cada versión del bestiario. Es decir, al alterar la estructura o extraer una parte, se altera la narrativa del libro, una narrativa que ya de por sí es bastante compleja de identificar y entender para el lector contemporáneo. Por poner un ejemplo, ya desde la versión I, en varias de las versiones francesas, el erizo se ubica entre los capítulos dedicados a la sirena y al centauro y al ibis, que es un pájaro. Tanto la sirena y el centauro como el ibis, como el erizo, funcionan como advertencia contra la distracción que provocan los placeres mundanos que llevan al hombre a ser presa del diablo. Entonces quizás leyendo todo el libro de corrido no resulta tan sorprendente la interpretación de la historia del erizo. Cuando pasamos a la traducción del texto, una dificultad puntual tiene que ver con que, obviamente, en los siglos XII y XIII no hay una ortografía unificada, y por lo tanto algunas palabras son difíciles de identificar o de comprender o de encontrar en los diccionarios contemporáneos disponibles. Esto trae distintos problemas. Palabras que son difíciles de identificar, cuyo sentido no es claro, o palabras que se confunden con otras. Dos palabras que a mí me resultaron confusas en todos los textos fueron, por ejemplo, tot, el adverbio que significa pronto o rápidamente, y tut, el adjetivo que es todo. Bien, esto es un ejemplo tomado de Gervais, en el que las dos palabras aparecen bastante juntas y algunas traducciones posibles con las que fui jugando. También consulté el manuscrito, que en este caso es fácil porque es uno solo, para ver si había alguna marca gráfica que pudiera indicarme una diferencia entre las acepciones. El principal problema acá era decidir si el erizo va a las viñas velozmente o si va con toda seguridad, y si trepa a todas las ramas más cargadas o si trepa velozmente a las ramas más cargadas. También jugué un poco con la puntuación, que obviamente es algo que en francés está determinado por el editor moderno del texto. Son detalles, pero modifican bastante la manera en la que se desarrolla la escena. Finalmente me estoy inclinando más por la tercera opción, porque uno, los bestiarios suelen proyectar una imagen eficiente e ingeniosa del erizo, por lo que tiene sentido que acuda velozmente a la viña cuando es el tiempo de la cosecha. Y dos, es importante para la interpretación alegórica que la viña quede completamente vacía luego de la cosecha, porque si no, no existe el peligro, ¿verdad? ¿No? Por lo que la repetición del adjetivo todas en esos versos trepa a todas las ramas más cargadas y las sacude a todas, refuerza bastante esta idea. Otro problema que puede aparecer es que una se encuentra con palabras que cree reconocer pero que resultan inesperadas para el contexto. Acá puse dos ejemplos. En el caso de Guillaume Leclerc, lo que me sorprendió mucho fue que se dice que las uvas quedan insertadas en las púas del erizo como en finas brochettes. Obviamente pensé que el texto se refería a otra cosa que yo asociaba con el plato que todos conocemos, pero después de revisar los diccionarios me enteré de que no, de que el texto dice exactamente eso. Si se explora más el estilo de Guillaume, se entiende que esta elección tiene sentido, porque muchas de las imágenes que usa para describir al erizo provienen de un mundo refinado y cortés. Por ejemplo, para hablar de las púas, dice que está ricamente armado y que viste sus armas para defenderse. Esto, sumado a otros detalles, como dice que va a la viña dando pequeños pasitos, genera una idea casi tierna y atractiva del erizo,
que choca con la interpretación alegórica de que el erizo es el diablo, pero a la vez refuerza y refuerza la advertencia de que los placeres mundanos se ven bien. Otro ejemplo aparece en el texto de Pierre de Beauvoir, donde se dice que el erizo, mientras le lleva la fruta a sus cachorros, camina cantando. Esto lo comprobé muchas veces porque era un detalle muy extraño, que además no puede encontrar en ninguna otra versión del bestiario. La variación entre manuscritos tampoco parece indicar un error de algún tipo, porque oscila entre chantant y cantant. Puede tratarse de algún tipo de error en una copia manuscrita temprana, pero por otro lado el gesto de hacer algo cantando remite a acciones que se realizan con placer y tranquilidad, que es la manera en la que los bestiarios describen en general al erizo cuando recoge la cosecha. También le otorga algo más de ese atractivo que, como comentaba recién, refuerza la peligrosidad de su significado alegórico. Bien, solo para cerrar una reflexión que me surgió cuando empecé a trabajar con el proyecto del erizo, que es que cuando le comentaba a mis amigos y conocidos sobre el proyecto, casi todos pensaban que estaba hablando del erizo de mar, pero todos asociaban enseguida la imagen con la palabra puercoespín. Entonces, aclaro igual por las dudas que son dos especies completamente distintas, que viven en continentes distintos. Y entonces, como en un primer momento yo consideré que era como un error hablar de puercoespín, eso es un puercoespín, o sea, ahí dice puercoespín, no sé si lo llegan a leer en la primera y segunda línea. Cuando el bestiario en francés dice claramente hérisson, y es etimológicamente incluso la palabra erizo es mucho más cercana a hérisson que puercoespín. Sin embargo, todas las variantes del bestiario con las que trabajé describen el erizo diciendo que parece un cerdito con espinas, descripción que se encuentra en el origen etimológico de la palabra puercoespín. Un antecedente que existe en este sentido es que entre las imágenes que acompañan el capítulo del erizo en la edición de Udeva hay también imágenes de iluminaciones o bajorrelieves de puercoespines. Y si bien son dos especies distintas, hay que recordar en este punto que el bestiario no es un tratado de zoología, que está describiendo especies o comportamientos de animales reales. Lo que pretende el bestiario es evocar imágenes particulares en el lector que contribuyan a una reflexión de orden espiritual. No importa si se trata de un erizo o de un puercoespín. Lo que importa es que este animal, que parece un cerdo con espinas, se revuelca sobre las uvas maduras y deja la viña vacía. Apliquen en este caso, este intento de convertir el bestiario medieval en un texto pseudocientífico es definitivamente una tentación que hay que sacudirse antes de empezar a traducirlo. Y eso es todo lo que preparé. Muchísimas gracias, Kayla. Preciosos los puercoespines, se hizo. Bien. Creo que es el momento para las preguntas, los comentarios. Mercedes está muteada. ¿Puedo hacer una pregunta? Por favor. Sí, quería preguntarle a Mercedes si es lo mismo el leopardo que la pantera. Sí. Sí, esa es una buena pregunta. La pantera es el animal que tenemos en el fisiólogo latino inicial, igual que en el griego. Más tarde en el bestiario aparece el animal que se llama pardus, que es más o menos el que podría ser equivalente al leopardo. Pero es verdad que es muy curioso que en la imaginación medieval tienen un híbrido en mente, porque cuando se le ve con esas manchitas, piensas en un leopardo. Entonces yo creo que desde antiguo había una confusión en cuanto a los felinos y realmente al autor del fisiólogo no le interesaba para nada lo que era la descripción naturalística, ¿no? del animal. Lo que le estaba interesado es lo que acaba de explicar Kayla perfectamente, y es que lo importante es la alegoría y lo importante son las conexiones entre los distintos capítulos. Y en ese sentido la pantera pues formaba pareja con la ballena y no tiene... Y de hecho yo no recuerdo el pardus, más que en las variantes ya del bestiario, que no las conozco tan bien, pero solamente la pantera. Claro, porque yo pensaba en el barro, o quieren que me ponga ahí, que me ve. Bueno, igual la cámara sí, saludo. Muy bien, muy bien.
No, porque me interesó muchísimo esta cuestión de la pantera, además que yo no había visto, no conocía en todo, digo, nunca había leído cómo aparecía en ese bestiario en la pantera, y que tuviera esas connotaciones tan positivas, ¿no? La verdad que lo desconocía porque muchas veces había buscado, yo me dedico al siglo de oro y al barroco y había buscado más el leopardo, y en general se hacía alusión incluso en libros sobre animales más del barroco, como Tarrar de Valdecebro, en el que el leopardo es imagen justamente porque tiene manchas, tiene un montón de connotaciones negativas por esto de tener muchos colores, ¿no? Incluso en Ripa también aparece la idea de la iconología de Ripa, del Renacimiento, no los estoy sacando de la Edad Media, perdón, pero seguimos hablando de animales. La idea de muchos colores y de un manto con muchos colores siempre tiene una connotación bastante negativa, ¿no? El que va cambiando, el que a veces tiene, algunas veces como la simbología, ¿no? A veces tiene connotación positiva, pero en general es más negativa. Y entonces me sorprendía mucho esto que pensaba, a ver si la pantera y el leopardo tendrían que ver, porque el leopardo aparece, por lo menos en muchos símbolos del barroco, como algo negativo, ¿no? Pero sí, sin duda, no son el mismo animal, digo, no importa, se está pensando en otros sentidos, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, en la iconografía medieval, todo lo que son las imágenes con mucho colorido, mujeres con el pelo suelto, con mucho colorido, ya sabemos que no es un buen ejemplo, como pasaba con la imagen de la mujer de Putifar, en esa imagen en la que se enseñaba a José. Sin embargo, en este caso es muy curioso porque la pantera, que representa ese animal multicolor, es precisamente ese detalle lo que más les gusta a los que son los autores del fisiólogo, y de hecho utilizan la pantera como el primer animal, cuando lo normal es el león. Y por supuesto, y se mantiene a lo largo del tiempo. Es un animal muy importante en la colección del fisiólogo, pero es cierto que, y además es fascinante para el autor del fisiólogo inglés, como precisamente es uno de los detalles que más les gusta, porque tiene una palabra en latín, varius, y de eso hace 15 versos. Que es lo que me parece absolutamente increíble, ¿no? O sea, de cómo se toma la traducción, que respeta el texto muchísimo, pero porque no se salta ni uno solo de los conceptos, pero los expande a su entender, ¿no? Y por cierto, se me olvidó poner la última diapositiva con las prisas porque me estaba pasando del tiempo de las referencias, que si quieren comparto y la pongo. Pero No, sí, pero muchas claro, gracias por el comentario. no, es que es interesantísimo esto de que varios, digo, esta idea de algo variado Sí. tenga una connotación tan positiva, ¿no? Es también como una posición ideológica importante o de mentalidad, no sé, porque después, por ejemplo, en el barroco, eso va a ser algo negativo, ¿no? Todo lo que sea demasiado variado, bueno, no siempre. No, pero no siempre, pero sí en algo, en un ser, ¿no? Es el monstruo que tiene muchas cabezas, y entonces, bueno, a veces puede ser, puede tener connotaciones negativas, pero bueno, Pero esta de hecho, en la iconografía medieval también. O sea, es que es muy curioso porque si se fijan, vamos, no sé si abrirlo otra vez me llevará mucho tiempo, pero en las imágenes que he aportado, cuando se trata de la túnica de José, por ejemplo, pues es que es decepcionante porque aparece, a ver, no me deja compartir ahora, ¿por qué? Ahora no me sale para compartir, no sé por qué. A ver, espera. pero sí, a mí me llamó la atención también. Porque cuando se ve la túnica esa que le están aportando los hermanos de José a Jacob, bueno, da igual, lo hago así. No, o pero sea, podés probar compartir, a ver. pero es que no me sale el archivo mío, ¿No? me salen otros, los Porque lo vuestros, pero cerraste ya.
No me sale el mío. Ok. Y claro, pues en esa imagen concretamente, que para mí fue muy frustrante porque yo estaba intentando encontrar imágenes de la túnica de José con todo el colorido, y como es un santo, se lo saltan a la torera, que la Vulgata dice tunicam polimitam, entonces, y te dice, literalmente es una palabra del griego muy extraña que significa con muchos colores. Sigo sin poder compartir, lo siento. No sé qué habré hecho o qué. Bueno, sí, recordamos bien la imagen, sí. Sí, y bueno, pues en esa túnica es de color azul, se ve la mancha, o sea, las manchas de sangre, pero como es un señor santo, no ponen ese colorido que sin embargo el animal lo tiene y les encanta. Y es una de las cosas que más me gusta de la pantera porque siempre sale con esas rayas de distintos colores, con ese colorido tan bonito que hemos visto en el bestiario de Rochester. En todos ellos se esmeran en presentar precisamente ese concepto de la variedad de colores. Y luego cuando se refiere al santo, yo no he visto una túnica multicolor para nada. Y se veía a la mujer de Putifar ahí con el pelo suelto, así como una señora ya que se está propasando con el jovencito, y en cambio él aparece con una túnica muy llamativa, pero no es de colores. Es muy curioso, porque efectivamente también en la iconografía medieval eso tiene un significado, unas connotaciones negativas. Muchas gracias. De nada. ¿Hay otras preguntas? ¿Otros comentarios? Yo tengo primero una mucho más simple para ya. Si sabemos la explicación a lo de los valores y las Creo que Mercedes no. ¿Escuchaste, Mercedes? Sí, estoy escuchando perfectamente. Sí, que hacían faroles con las vejigas de los cerdos, las inflaban y hacían lámparas con eso, pero eran más truchas, digamos, que las verdaderas faroles. Entonces era vender una vejiga que podía funcionar porque adentro le ponían la vela por un farol. Pero bueno, la verdad que explicar para el lector francés. Un lector francés contemporáneo usa esa expresión, pero no sabe el origen. Faroles de lectura. Claro. Y sí, en relación con eso se puede agregar algo, además de todas las razones que diste vos para elegir la estrategia unificadora de animales caracterizantes, también es el hecho de que al estar entre esas dos estrategias uno tiene que poner en la balanza cuán domesticadora y cuán extranjerizante es la estrategia, ¿no? Y que en este caso, gatos y liebres son dos animales que se pueden encontrar a los que remiten al Europa medieval, digamos, no es puma. Sí, mientras que la vejiga resulta sumamente chocante. Sí, sí, totalmente. Tenía muchos otros ejemplos de esos grises, ¿no? De momentos en los que dudé. Hay otro proverbio que es literalmente sacudir uno sacude el arbusto y el otro se lleva a los pájaros, literalmente. Y hay un proverbio que es uno levanta la casa y otro la mata, ¿no? Yo usé este. Pero en realidad el más común, más difundido, es unos crían los pollos y otros comen. Bueno, nunca me lo acuerdo. Pero, y ahí me estaría como desviando demasiado de el universo de la cacería, ¿no? Que está dentro de ese proverbio. Entonces también por eso hay como grises en lo domesticante que puede ser una estrategia. Sí. En esa línea también, de los proverbios, porque hay como una cuestión de dominante o transmisante también como en lo central. O sea, no solo por Claro. está tan lejos. En los que no tenían ninguna versión en español similar. Habría por ahí también alguna versión en francés moderno que sí hubiese sobrevivido similar, que vos hayas visto. Sí, en algunos casos sí. Por ejemplo, la de las vejigas existe en francés moderno. Sí, se usa. Por eso la traductora, y como no está traducido el francés moderno, la traductora utiliza directamente vessie o lanterne. Entonces sí, existen a veces, no solamente por ser antiguo, sino por ser francés, digamos, es ajeno a nuestra propiedad.
a nuestra propia lengua. Sí, gracias. Hay un diccionario que hizo una argentina, lo tenemos arriba en filología, que justamente lo que hace es tomar 4 idiomas y en los 4 idiomas ver las equivalencias entre expresiones figuradas. Es una autora argentina, es muy interesante verlo. No sé si vos lo pudiste consultar. ¿Quién es la autora? No en este momento no tengo el nombre, pero está arriba y yo lo tengo en mi casa. Ah, bueno, Y es una señora argentina que lo hizo. bueno, Es muy interesante, Luis. Después traigo el dato, Dale, no se me había buenísimo. ocurrido. lo busco. No sé, Yo Mercedes, una perdón, pregunta. quería comentar, quería no sé. comentarle a María solamente, bueno, mis felicitaciones María y Kaila. Quería solamente decir una cosa, de todas formas, aun optando por una u otra posición o estrategia a la hora de traducir un proverbio, que desde luego es de las cosas, de los retos más importantes a los que se tiene que enfrentar alguien para traducir, siempre considero que ahí sería obligado una nota, ¿no? Una nota a pie de página que explicara lo de las vejigas como un tipo de farol más barato que el propio farol, ¿no? Como diríamos hoy en día. Sí, también creo que tiene que ver con digamos, el proyecto donde se va a publicar esa traducción, ¿no? A mí me habían pedido explícitamente que no poblara el texto de notas para no interrumpir la lectura, porque se pretendía una difusión a un público un poco más amplio, ¿no? Si fuera una edición así netamente filológica, sin duda, pondría muchas más notas para explicar esas decisiones, ¿no? Pero traté como traductora de mantenerme más al margen, ¿no? de la lectura. Que el lector, en todo caso, lo busque. Sí. Pues tiene mucho mérito, porque es verdad que a compañeros que han tenido que hacer traducción me han contado exactamente lo mismo, que le han sido, los editores le han dicho que nada de notas, y eso siempre es un problema. Claro. Que creo que es una cuestión que es imposible no considerar cuando se habla de traducción, es el destinatario de esa traducción. ¿No? Eso va a condicionar muchísimas cosas. Con Kaila discutíamos el otro día acerca de los puercoespines y los erizos, que según para quién estaba pensada la traducción de ese bestiario, digamos, cambió un poco la perspectiva que era más adecuada, ¿no? Kaila se refería efectivamente a los erizos y no a los Pienso que puercoespines. está en Europa en general, los puercoespines son del norte de África, yo también como toda esta cosa de que son chiquitos, yo imagino que sí que son erizos. Y el emblema del rey de Juan, no me acuerdo de qué rey francés es erizo. No sé. Sí, Está el emblema. no me acuerdo, digo, es la empresa de este rey, pero no, a mí me parece que es un puercoespín. No me sale, no me puedo acordar de Juan, en el castillo de Juan. ¿Y con las uvas o...? No, porque todos ya hay más los hizo con las uvas llegan hasta los emblemas barroco, ¿no? Pero ahí es el del rey, que no me voy a acordar cuál es un puercoespín, me parece, porque justamente habla de lanzar, creo que la idea es que lanza las espinas, como hace el puercoespín, ¿no? Pero por eso tampoco sé en realidad cuántos tipos de guiso hay, porque están los chiquitos. No sé. Pero sí, está muy bien, es muy interesante esto de, yo conocía la parte de que era lo que hacían los erizos que se revolcaban y así llevaban la comida, se llevaban la comida, estaban en temas barrocos, pero no la alegoría del bestiario, del fisiólogo totalmente contraria a lo que uno podría pensar, ¿no? Sí. Y también ahí tiene sentido que sean uvas, ¿no? No entré mucho en eso, pero las uvas en relación con la Eucaristía, entonces obviamente también ese símbolo. Claro.
Sí. Y es muy interesante siempre como en algunas interpretaciones de lo que hacen los animales, el animal representa al hombre, ¿no? Así tienes que hacer tal cosa, se le dice, no, hay que confiar al animal que hace, y en otras es lo contrario, ¿no? Es el que ataca, el que saca, el que... Muy Yo interesante. quería añadir también una cosa para la presentación de Kayla, enhorabuena, que me ha gustado mucho y hace muy bien en revisar todos esos añadidos, como por ejemplo lo de que en una versión el erizo va cantando. O sea, es que me recuerda lo que hace el autor medieval, el autor anglosajón, ¿no? Que es que le da igual el texto, o sea, es un texto que es tan maleable, tienen tal fascinación que cada uno se cree con derecho de añadir algo nuevo y todo eso nuevo que se añade va con mucho sentido. Entonces siempre yo creo que ella, o sea, que Kayla lo está haciendo muy bien en el sentido de que hay que contemplar todos los añadidos. Si hay o sea, la palabra tot, como estaba comentando, todas esas cuestiones. En el caso de la pantera inglesa es sencillamente que cambie el adverbio de un lado a otro porque y además yo creo que con muy buen criterio el adaptador se da cuenta y dice, no, es que esto de esta manera reforzamos aún más la cuestión de la resurrección. Así que yo creo que hay que plantear siempre la traducción del texto pensando muy bien cuál es la traducción que voy a utilizar, porque hay tantas versiones que es de una complejidad tal, sobre todo el caso del bestiario, porque yo tengo la suerte de dedicarme solamente al fisiólogo, porque del bestiario las versiones son numerosísimas. Gracias, me alegro que te haya gustado, pero sí, es muy rico trabajar así en comparación todas las versiones que... Y en línea con eso, una cosa que no hice en realidad, que lo cambié, hice medio trampa, porque para leerlo así acá era como ya meterse muy en detalle, pero la versión que yo leí menciona 3 veces las viñas, y 2 de las 3 veces que menciona las viñas no dice viñas, dice palmera. Y no lo traduje así porque iba a ser muy confuso en este contexto. Es algo que nada, habría que estudiarlo más en profundidad, o sea, por qué son palmeras que dan uvas, o si es solo un error, puede ser, pero también podría llegar a ser interesante por ese lado. Desde luego. No habla de los africanos y lo que cambia, lo que vale como el uva, el fruto que puedan dar las palmeras. O la palma del martillo, quizás, entonces no hay una diferencia. Sí, puede ser. Bien. Pero bueno, sí, para leerles a ustedes, si empezó a decir palmeras, uvas, iba a ser como muy tonta, pero sí. Yo tengo otra para Mercedes. Se escucha. Adelántate un poquito porque vas Estoy escuchando bien. No era tan importante la pregunta. Perdón. Ah, te veo. Bien. Mi pregunta era si tiene que ver con vos hablabas de que está todo producido en contexto monástico del Exeter Book y de que hay muchas, como tanto recursos como por ahí tópicos o formas de presentar las cosas que contaste tomando de como la épica germánica. Mi pregunta va por el lado de si eso tendrá que ver con como los motivos para hacer eso, si tendrá algo que ver con la recepción posible como para de esos productores pensando en facilitar o no sé, algo que tenga que ver más con la recepción, o si tiene que ver con también del mismo momento de producción del manuscrito, si por ahí para ellos mismos como esta forma de adaptar la traducción, si para el momento, si sois un contexto monástico, por ahí no sé, el momento devocional de la escritura tendría algo que ver con esto de adaptarlo a sus propias ideales y cómo transformarlos a como usar el mismo ideal pero cambiarlo a algo también aceptable para el cristianismo o si son las dos cosas. No sé bien cuál es la pregunta ahí. Pero ¿Qué pasa con eso? es una reflexión muy interesante porque está claro que la adaptación siempre va en función del público.
Para mí, desde luego, es evidente. Cuando el autor anglosajón está poniendo esa palabra Dunskravun, que significa las cuevas que están en las montañas, que no tiene nada que ver, no está por ningún lado en el texto latino. Para mí esta es mi explicación personal, ¿no? De cómo está pensando en el contexto monástico, porque evidentemente todos estos textos salían de los monasterios, pero también tienen muy en cuenta el lector que bien del monasterio o bien de la aristocracia, le va a gustar mucho el poner la pantera como el líder del comitatus, el poner toda esta retórica poética que tiene mucho tirón en esa época. Para mí está clarísimo que siempre se está pensando en el lector y lo que interesa al lector en ese momento es adaptar un texto latino que tiene unas referencias muy escasas, pero que es en manos de este adaptador lo hace de una manera muy práctica y muy elaborada y lo está planteando para un público que va a saber apreciar todas esas cuestiones. Es muy difícil separar lo que es lo monástico de lo que es lo aristocrático, porque estamos hablando de gente que vivían en los monasterios, que bueno, pues simplemente por ser el segundo de una familia aristocrática te tocaba entrar en el monasterio. El monasterio, a su vez, también muchos de ellos están regidos por miembros de la aristocracia. Hay mujeres que son abadesas. Para mí es un contexto muy interesante en el que se mezcla todo, porque estas personas llegan a ser monjes, monjas, abadesas, pero continúan con el mismo estilo de vida. Para mí, por eso tiene mucho sentido que a pesar de que todo lo que está en el Exeter se ha relacionado con lo que es el renacimiento benedictino, que se llama de la segunda mitad del siglo X, que es cuando surge el manuscrito. Y para mí son textos muy antiguos porque evidentemente la época de Cynewulf es lo más probable para la composición de esta obra, la adaptación de este texto, pero tiene también tiene cabida, tiene una buena acogida en la segunda mitad del siglo X, cuando tenemos todo este contexto monástico de donde está surgiendo. Es un apogeo cultural muy importante que está apoyado por el rey, por la aristocracia en ese momento. Para mí todo tiene que ver con lo que le gustaba al público en esa época. Entonces están rescatando como un texto antiguo que tiene también, porque la antología del Exeter Book es como los grandes éxitos de la literatura. Totalmente para mí. Eso es una idea de Bernard Muir que lo llama antología y aunque nosotros, y es además un caso único en Europa en ese momento, que en la segunda mitad del siglo X ya tengan un recorrido tan amplio con un texto como el Fisiólogo. Eso significa que para que esa variante que se están inventando en ese momento en verso, que es única, es la primera lengua vernácula en la que se traduce el Fisiólogo para empezar, y encima lo hacen en verso. O sea, eso significa que ese texto ya tenía un recorrido en Inglaterra. No es de extrañar que de 91 manuscritos que hay donde se ha conservado el bestiario, 41 son ingleses y los otros franceses, que ya se sabe además que en el siglo XII estamos hablando prácticamente del mismo país. Gracias. También ya lo explico, pero de lo que decías el tema de la cueva, ya dejé, ¿no? El tema de la cueva que le hicieron tanto hincapié con el tema de los 3 días y toda esa descripción, que pensaba que además de la Carving of Hell también está, como llama la atención que de todas esas geografías, justo de la de Juliana, que tiene todo el episodio de la celda, que es medio la misma idea, también es muy larga la cantidad de versos que le dedican al tema de que va abajo para estar en la celda, todo lo más importante le pasa ahí abajo, y que después resurge, y que por ahí nunca lo había pensado, algún tipo de unidad temática también, con lo que decías vos, de la importancia que le ponen en todas no en todas, pero en muchos de los textos, esto de la resurrección. No sé. Sí, Juliana es un texto muy interesante y que se ha trabajado muy pocas veces. Yo me empeñé en incluirlo en una de mis clases y lo di un año. Justo además fue el año de la pandemia, lo que me está recordando totalmente, porque además puse
uno de las ilustraciones típicas de Juliana, ahí retando al demonio. Lo he escuchado entrecortado, pero lo agiográfico, las historias de santos están también muy relacionadas con el fisiólogo. Para mí la pantera tiene todo lo agiográfico, tiene la parte guerrera, pero también el personaje está tratado, caracterizado como un santo. De ahí lo que estaba explicando antes, que bueno, también se me perdió esa última diapositiva en la que hablaba de Letson y este otro crítico Anderson, que hablan de la claritas, la belleza divina, y cómo ese resplandor, esa belleza divina es algo que caracteriza no solo a la pantera. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a verlos en las vidas de santos. Entonces siempre los santos se nos dice que son muy bellos, y además todo lo que aparece también en el fisiólogo de el olor delicioso de la pantera aparece en un montón de vidas de santos. Lo típico de que se abre el ataúd o el sitio donde está enterrado y de repente les sorprende que les embarga un aroma delicioso. Esa es la santidad. De hecho, se dice en olor de santidad, además, por esa razón. Entonces, todos esos conceptos los elabora el adaptador de la pantera, porque el público lector en ese momento está muy habituado a ellos. Entonces, hace una mezcla interesantísima. Utiliza el fisiólogo, pone también todos estos elementos agiográficos que como la persona que estaba interviniendo ahora hablando de Juliana, que totalmente de acuerdo con ella, y también todos los elementos del liderazgo de la pantera. Eso es la poesía heroica del momento. Y hace una mezcla muy interesante. Está poniendo a disposición del lector, que conoce toda esa tradición literaria, a su disposición. Me parece una adaptación magistral, sinceramente, ¿no? Porque está mezclando todos esos géneros que le pueden gustar y con los que está familiarizado el lector. Pero bien notable esto del aliento como algo, como perfume, como un buen perfume, porque es justamente lo contrario de lo que pasa con el aliento del león, en el que muchas veces aparece el león en connotación negativa, por su aliento se parece al demonio, ¿no? Y así que El león es absolutamente bivalente. sí, bueno, es como los grandes símbolos, ¿no? Tienen la serpiente también tiene esas connotaciones positivas y negativas, pero justamente el león, una de las cosas negativas es que es el aliento. Así que llama la atención lo de la pantera, justamente. Además, es un detalle que aparece en todas las ilustraciones, o en casi todas, y se esmeran en representar ese hálito de la pantera en todas ellas, y es lo que representa el Evangelio. Es muy interesante. En la versión B, precisamente, te utiliza la palabra rugitum, o sea, el rugido, pero no le interesa al adaptador inglés. El inglés toma la vertiente de la versión I, en la que se dice que es el sonido. Y de hecho la palabra que utiliza, que no es un pasaje que estoy utilizando, dice que es la voz. Y voz utiliza una palabra que en antiguo inglés se utiliza única y exclusivamente para la voz humana. Es decir, también esa parte tiene mucho que ver el rugido de la pantera, el sonido que emite al despertarse, al salir de la cueva, que al mismo tiempo es la tumba, también se asocia con las últimas palabras de Jesucristo en la cruz. O sea, en el momento cuando él está a punto de morirse, pues lanza esa queja, ese lamento, y eso también se asocia, se explica el porqué de la presencia del sonido y del aroma. El aroma por la santidad, el sonido también porque alude, y es además un texto que está hablándote de la encarnación, de la crucifixión y de la resurrección. Entonces la pantera normalmente se considera un símbolo de la resurrección, pero es que está también involucrando el concepto complejo de la encarnación, sobre todo cuando habla de la túnica de José, lo que se tiene que poner como ropaje Jesús. Para mí, desde luego, es una ilustración de... Sí.
No, perdón, digo que el rugido, entonces, el rugido puede ser como el lobo también, ¿no? Y de No, hecho, más Elí, le más abataní, ¿no? O sea, sería ese último grito exactamente, de por de qué su me has grito. abandonado, Eso claramente. sí, es un sonido sin un sonido animal, sino un sonido con habla humana. Bueno, he oído entrecortado, si se me escapa algo ya me decís, porque no lo he escuchado todo. Efectivamente, yo creo que todos estos conceptos los tienen muy claros los lectores, porque no les hace falta la interpolación de la túnica de José, que es directamente una parte, o sea, una frase del Antiguo Testamento. Ellos lo tienen todo muy presente. Ellos están leyendo constantemente la Biblia. Entonces, cuando tú estás viendo el fisiólogo latino, yo estoy viendo también la Vulgata, en lo de la túnica en polimitan, o como se pronuncia, que ese término que viene del griego es una palabra muy rara, pero seguro que la está traduciendo el adaptador inglés, que no solamente está produciendo, está aportando las ideas que aparecen en el texto, en la fuente latina, que es el fisiólogo, también está aportando, tiene en mente la Vulgata. Mercedes, yo tengo una pregunta con respecto a esto del olor de la santidad y de que la pantera huele bien. Porque por lo menos en las versiones que yo conozco posteriores, la ballena también huele bien y usa ese olor para atraer pero a las víctimas, ¿no? Como algo negativo. Me preguntaba si esto también viene del fisiólogo o es algo que se está Sí, sí, aparece. de hecho, yo tenía pensado hacer la ballena y la pantera, pero ya dije no, para 15-20 minutos evidentemente no puedo tratar la ballena. La ballena efectivamente tiene mucho parecido con la pantera porque emite ese olor, ese delicioso aroma y con él atrapa a los peces. Los peces son atraídos por la ballena, pero claro, en un modo negativo. Es el demonio que está atrayendo a los creyentes que no tienen una fe muy fuerte y entonces son atraídos por ese olor delicioso también de la pantera, de la ballena, perdón. Pero también el texto en antiguo inglés nos dice of y noce, que significa de las entrañas, que ya nos está dando una pista como que es engañoso, porque lo que viene de las entrañas nunca puede oler bien, y más viniendo de un cetáceo, ¿no? Entonces es muy interesante que esas dos cuestiones del olor están en ese animal. Y no solamente en ese animal, yo estoy convencida de que el tercer animal no es la perdiz. La perdiz es porque, bueno, por tradición, siempre en la versión I, como tú bien sabes, Calia, pues viene siempre la perdiz detrás, pero la perdiz es un símbolo de el que roba los huevos y que, bueno, luego nacen los pollitos y se van con la voz del que... Entonces se decía antiguamente que, bueno, ahí está el concepto de la voz y una serie de cuestiones, pero no está el olor ni la belleza. Entonces, por eso últimamente se piensa que es el fénix, es el tercer animal. Es el pájaro realmente que oculta el tercer episodio, porque el fénix, cuando se autoinmola en la pira, es con especias. Y hay también una alusión a las especias en un pasaje del fisiólogo en antiguo inglés que no lo he podido traer, pero que lo tuve que quitar porque si no ya me iba a los 25 minutos, y donde te dice literalmente que está utilizando que el olor del aliento de la pantera sobrepasa el de las especias. Y esas mismas especias te aparecen en la versión de Phoenix, que es la versión en inglés antiguo que aparece en el Exeter Book, con lo cual ahí tienes todos los elementos. Además del canto del pájaro, que también se menciona en la versión del Exeter Book, y ahí tendríamos todo al unísono. La atracción que producen estos animales, porque también en el Exeter Book tenemos el fénix, atrae a todos los pájaros y te describe literalmente al fénix como líder de todos los pájaros y todos los pájaros le siguen. Es decir, que el tercer animal probablemente sea el fénix.
Y ahí volvemos otra vez a la alusión de el olor de la santidad. Es un pájaro que representa la resurrección por excelencia, y así tendríamos además la estructura circular, donde tenemos la pantera que representa la resurrección, la ballena que representa el infierno, la bajada al infierno de los creyentes que no tienen una fe sólida, y después el fénix que representa la resurrección. Noten si no hay más comentarios. Bueno, por un lado agradecerles a todas las panelistas, muy especialmente a Mercedes, que sin duda nos ha dejado con todas las ganas de una nueva reunión para ahondar en estos temas. Pero creo que vamos a tener problemas con el tiempo, ¿cierto? Y con la disponibilidad de aulas. Yo simplemente como una reflexión final, voy a limitarme a recordar dos frases. Una frase es una frase de un poeta, de Robert Frost, que dice que, hablando de la poesía, que la poesía es aquello que se pierde al traducir. Y la otra frase que les voy a recordar es una frase de un autor que han citado muchos, Humboldt, que dice que la necesidad de la traducción es más fuerte que sus dificultades. Cierro con esto simplemente porque tenemos un tiempo acotado. Muchas gracias. Y no me olvido de convocar. Muchas gracias, era todo un placer. Muchas gracias, he aprendido mucho con las dos ponencias que he escuchado. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Mercedes. Ahí estamos. Se supone que se acabó, ¿no? No, no importa porque es el Zoom, pero se supone, ahí ya si salimos ahí la sacamos a Mercedes. Ahí, quedaría acá. Así que saludamos, pero yo creo que lo hice bien. A ver si se acaba.